La demanda agregada ahí se ve en esta curva, ¿cierto? Para consumo de manzanas, por ejemplo. Es un modelo horizontal bastante simple. Beneficios, beneficios desde el punto de vista de economía. La palabra beneficio implica claramente que hay cosas que se están haciendo mejor, ¿cierto? Que hay un incentivo, hay una ganancia para la persona. Y si alguien se beneficia de algo, ¿cierto? Su posición mejora, mejora su nivel de vida, su calidad de consumo, mejora a nivel general. Entonces, ¿cómo le entregamos un beneficio a una persona? Al darles algo que ellos valoran. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si una persona valora algo porque están dispuestos a pagar en el fondo o a sacrificar por ese bien, por ese servicio? Los beneficios que reciben las personas por un bien, por un servicio, en el fondo se traduce en la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar por ella. Es una forma de cuantificar ese concepto que a veces es muy subjetivo. Entonces podemos utilizar las curvas de demanda tradicionales, las que hemos visto, para determinar los beneficios de tener cosas disponibles para las personas, para la población. Pensando a lo mejor en un tema ambiental, un aire limpio, por ejemplo, un sector sin olores o ruidos molestos. Puede ser una situación ambiental que nosotros queramos valorar. Beneficio, por ejemplo, para una curva de demanda típica, la curva, por ejemplo, de 2, que es una curva más baja, más cerca del origen. El beneficio de pasar de una cantidad de Q1 a Q2, mayor consumo, por ejemplo, es el área bajo la curva, el área B en este caso. Ahora, para una curva de demanda que más alta, mayor que esta, la curva de 1, por ejemplo, el beneficio de pasar de Q1 a Q2 es el área bajo la curva A más B. Si hacemos esta gráfica pensando en los grupos de ingresos, por ejemplo, el nivel de ingreso, la curva de 2 es el grupo de bajos ingresos, tiene una menor posibilidad de adquirir bienes y servicios con mismo precio. En cambio, la curva de demanda de 1 corresponde al grupo de mayores ingresos. Por lo tanto, la gráfica se ve que el beneficio mayor para personas que de altos ingresos, dependiendo del bien, por ejemplo, o del producto o del servicio. Y el beneficio mayor para personas de altos ingresos, ¿cierto? De demanda de 1 que para aquellos de menores ingresos, de demanda de 2. Respecto a costos, sabemos que cualquier actividad productiva o proceso requiere una gran cantidad de insumos productivos, ¿cierto? Mano de obra, maquinarias, energía, agua, materiales, capital, etc. En el fondo, estos son costos que asume la empresa para generar un bien o un servicio. Y obviamente estas materias primas, estos factores productivos, se valoran de acuerdo a lo que cuesta conseguirlos en su mercado particular, en este caso el mercado de factores productivos. Y la información de los costos de producción se puede resumir en una curva de costos, que en el fondo representa los costos de producción de un bien o un servicio. Por un lado, el costo, por ejemplo, para una empresa agroindustrial de producir manzanas orgánicas. Digamos, es lógico que a la medida que aumente la producción, el costo se incrementa. Mayor mano de obra, mayor insumos, mayor cámara de frío, empaque, transporte, etc. Por lo tanto, costo total es el costo de producir la cantidad total de un producto. Ahora, costo marginal es un concepto que se utiliza mucho en economía, el concepto marginal, que es la cantidad por la cual los costos totales se incrementan cuando la producción aumenta en una unidad. ¿Cuánto nos cuesta producir una unidad adicional? En el fondo, el costo marginal
es la unión de todos estos puntos crecientes de la gráfica A. Se transforma en esta línea ascendente, costo marginal. Y el costo total, al fondo, es el área bajo la curva del costo marginal. Entonces, el costo total de producir 5 kilos, de manzanas orgánicas, por ejemplo, es el área bajo la curva dada por la figura A más B, la sumatoria de estas dos áreas. Y un tema relevante es que la curva de costos marginales, en el fondo, la curva de costos marginales de producción representa la curva de oferta de la empresa en un mercado competitivo. Esto se traduce en el mercado en la curva de oferta para la empresa en particular, la curva de costos marginales. Y vemos el tema de la oferta. La oferta nos muestra la cantidad de un bien que la empresa puede ofrecer, ¿cierto?, a diferentes precios, asumiendo que puede permanecer en el mercado. Obviamente es una curva de oferta de la empresa en un mercado competitivo, o sea, la gráfica acá que está, que muestra la lámina, por ejemplo, es la típica curva de oferta, donde la empresa, al presentar más productos en el mercado, requiere un mayor precio. Ya que depende de esta curva de oferta, por un lado, del precio del bien, del precio de los factores de producción, cierto capital, trabajo, principalmente energía, consumo de agua, consumo de otros factores. El precio de otros bienes y el estado de la tecnología. La tecnología es un tema muy relevante en la curva de costos total de una empresa, por ende en la curva de costos marginales de la empresa y por ende en la curva de oferta de una empresa. En el fondo, la curva de oferta a partir de la curva de costo marginal, ya sabemos que esta curva representa el costo marginal, ¿cierto?, de ir produciendo una unidad adicional, dado los factores productivos y la tecnología que posee la empresa. Vemos que la firma o la empresa, en este caso una planta agroindustrial, por ejemplo, puede vender su producción en el punto A, 5 kilos de manzanas orgánicas a ese precio. En resumen, la firma o la empresa maximiza sus beneficios produciendo donde el costo marginal es 3,2, que es lo que está acá, ese costo marginal. O sea, para 5 kilos ese es su costo marginal. Nivel de producción de costo marginal menor a ese valor 3,2, la empresa puede aumentar sus beneficios mediante aumento de la producción. O sea, si su costo marginal es menor que eso, está ubicado por acá, por ejemplo, puede aumentar sus beneficios mediante el aumento de la producción. Es decir, sobre este valor, el costo marginal de producción es mayor que el precio de venta. O sea, le sale más caro producir que lo que está vendiendo. En el fondo no hay ganancia, no hay ingreso. Por lo tanto, la empresa, para este caso, debería bajar su nivel de producción para maximizar su beneficio. O sea, bajar su nivel de producción, bajar su nivel de costo para llegar a un precio de mercado, lo que muchas veces pasa en los mercados de productos agrícolas, donde el precio de venta de un producto es mucho menor que su costo de producción. Es típico en productos agropecuarios. Al igual que la curva de demanda, la curva de oferta también se trabaja con la curva de oferta agregada, que es la sumatoria horizontal de la curva de oferta individual. ¿Sí? ¿Cómo afecta la tecnología en la curva de oferta? Y cuando hablamos de la curva de oferta, hablamos de la curva de costo marginal, y la costo marginal depende de la curva de costo total, o sea, cómo afecta la tecnología en el fondo al costo de producción para una empresa.
La tecnología es el factor más importante que afecta la forma de la curva de costo marginal o la curva de oferta. La cantidad de producto que una empresa puede generar a partir de distintos sets de insumos, ¿cierto? O de factores de producción, depende de dos cosas. Por un lado, la capacidad técnica que tenga y la, la capacidad humana, el capital social, digamos, y la, la tecnología que disponga en ese momento. Por lo tanto, dentro de la misma industria, las curvas de costo marginal pueden diferir. Estamos hablando de industria del mismo sector productivo, sector agrícola, por ejemplo, sector minero, sector silvopecuario, sector pesquero. El tipo de maquinaria, por un lado, la antigüedad de los equipos, la metodología de producción, las decisiones o la planificación que se realizó años atrás, afectan la forma de producir y por lo tanto la rentabilidad de la empresa. La tecnología, por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, de la producción, puede afectar, puede modificar el uso de los factores productivos, el uso de mano de obra, de la maquinaria, metodología y decisiones, básicamente. También puede afectar los procesos productivos, probablemente tal, ¿no? Mayor eficiencia de la producción, menos consumo de agua, menor emisiones de materiales a la atmósfera, menor emisiones de riles, por ejemplo, o descarga agua subterránea, etc. Y también el tratamiento, lo que yo le comentaba, el tratamiento. El impacto mental, recibo al ambiente. Por lo tanto, la tecnología es afecta de manera considerable los procesos productivos de la empresa y afecta la rentabilidad. La tecnología puede entonces determinar la forma de producción de bienes y servicios, obviamente con un menor impacto ambiental, con menor residuos generados en el ambiente, con mayor eficiencia en el consumo de energía y un mejor desempeño desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, el proceso tecnológico hace posible incrementar la producción por un lado para un menor costo marginal. Y un menor costo marginal implica una reducción de los costos totales. Por ejemplo, en este gráfico donde tenemos en la horizontal la cantidad de producción y en el eje vertical valores, precios, costos, ingresos. La curva de costo marginal 2 representa un costo después de un mejoramiento técnico. Por lo tanto, la curva de costo marginal disminuye, se contrae, ¿cierto? Por el mismo nivel de producción en menor costo. Si estamos inicialmente en la curva de costo marginal 1, por ejemplo, y bajamos con una mejora tecnológica, un mejor sistema de enfriamiento de agua, por ejemplo, para menos consumo de agua en una planta agroindustrial, bajamos nuestros costos marginales. La reducción de costos con la nueva tecnología implica reducción del área bajo la curva del costo marginal 1, el área A. El cambio tecnológico reduce el costo total de producción a un nivel B. ¿Sí? Ahora sabemos que el cambio de tecnología requiere investigación y desarrollo, la compra de equipos de última generación, pagar por ese equipo que tiene mejoras evidentes, ¿no? Y un incentivo para que las empresas destinen recursos a I+D es el ahorro de costos que resultan de esta nueva técnica, de esta nueva tecnología, de estos nuevos equipos, ¿no? De menor consumo de materia prima, menor uso de mano de obra, por ejemplo. Por lo tanto, los costos ahorrados escritos en la figura, en el área A, por ejemplo, son considerados parte de estos incentivos. Ese incentivo, digamos, que se puede ahorrar la empresa si mejora su nivel productivo o su proceso productivo en el fondo, a través de tecnología. ¿Mm?
Llegamos al concepto de precio de mercado, un concepto que ustedes ya lo vieron en las primeras clases. Sabemos que el juego entre la oferta y demanda determina los precios de los bienes transados en el mercado, ¿cierto? Entre los compradores y los vendedores, ahí ellos agarran y negocian y llegan a un precio donde uno está dispuesto a comprar y otro está dispuesto a vender. Este precio, por lo tanto, cumple varias funciones. Por un lado, es un instrumento que permite que todas estas transacciones de compra-venta se realicen en orden, ¿cierto? Es además la relación de cambio de un bien por dinero, cuánto se valora un bien expresado en pesos o en moneda de dinero, digamos. Y cumple dos funciones básicas, por un lado, nos entrega información, nos provee información y también provee incentivos. Entonces, la interacción entre la curva de oferta y demanda nos da, por un lado, un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Llegamos al concepto de disposición a pagar o disposición a ser compensado. Por un lado, ¿qué aspecto determina cuánto una persona estaría dispuesta a pagar por obtener algún bien o servicio? ¿Qué factor gatilla esto que la persona esté dispuesta a pagar por algún producto, algún servicio? ¿O qué determina cuánto sacrificar por mantener el ambiente libre de contaminación, por ejemplo? ¿Cómo podemos cuantificar eso en dinero? ¿O cuánto está dispuesto a recibir una población por algún daño al ambiente? ¿O cuánto vale la conservación de la biodiversidad o la contemplación del paisaje? Es un tema que no es fácil de cuantificar, porque depende a veces de aspectos, o depende mucho, más que nada de aspectos subjetivos, de la persona en sí, de sus percepciones. Algunas personas, por ejemplo, están dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero por un entorno de vida tranquilo, por ejemplo, vivir en el campo, en una parcelita, lejos de la ciudad, con una hermosa vista, con aire puro. Otros le dan un gran valor, digamos, a la preservación de hábitat o de especies únicas o representativas, ¿cierto? De un territorio. Hay gente que invierte dinero en estas fundaciones de protección a la vida silvestre, por ejemplo. Y hay otras personas que tienen algunas preferencias, digamos, por bienes o servicios que le entregan otro tipo de bienestar, ¿no? Más terrenales, digamos. Por lo tanto, la riqueza de las personas afecta su disposición a pagar. Riqueza hablamos de su nivel de renta o su capacidad de pago. Afecta su disposición a pagar por un bien o un servicio. O sea, mientras la persona tiene un mayor nivel de renta o mayor riqueza en el fondo, se puede dar el lujo de pagar por diversos bienes y servicios que a veces son un poco más exclusivos, tipo gourmet, por ejemplo, orgánico o tipo de productos que el común de los mortales no tiene acceso a ese bien o a ese servicio. Por ejemplo, la disposición a pagar por un tipo de producto orgánico para una granja orgánica que tiene un huerto de manzano, por ejemplo, una variedad, no sé, Pink Lady orgánica. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una persona, un individuo, por un kilo de manzanas orgánicas? Por ejemplo, por el primer kilo de manzanas orgánicas, uno está dispuesto a pagar $4,5. Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un segundo kilo y por un tercer kilogramo adicional de manzanas orgánicas? La percepción de lo que uno está dispuesto a pagar se asume que disminuye en la medida que aumenta la cantidad del producto. ¿Sí? Por lo tanto, el número de unidades consumidas aumenta, ¿cierto? Disminuye la disposición a pagar por este bien o por este servicio.
La disposición marginal a pagar, hablamos de marginal otra vez en economía, lo adicional en el fondo, es la disposición adicional a pagar por una persona, por un bien o servicio. En este caso, es la variación de la disposición a pagar con respecto a la variación de la cantidad. De 4 o 5 kilos, por ejemplo, de manzanas, te he puesto a pagar un marginal de 0,5 dólares o pesos. Y la disposición total a pagar, en el fondo, es la cantidad total que una persona o un individuo esté dispuesto a pagar para alcanzar un nivel de consumo, en vez de prescindir del bien del todo. O sea, consume una unidad adicional o no consume nada, en el fondo. Y como hemos visto en otros casos, el total corresponde al área bajo la curva, y el marginal corresponde a la línea, a la curva que representa el factor. Entonces, la disposición a pagar, en el fondo, lo que refleja que lo interesante es la capacidad que tiene el consumidor de sacrificar recursos, en este caso dinero, a cambio de obtener un bien. Entonces, es un indicador monetario en dinero de las preferencias del consumidor. Ahora, a pesar de que, de que es un indicador relevante, digamos, que nos entrega un concepto que es un poco subjetivo, digamos, se puede expresar en dinero y no podemos cuantificar, no estamos seguros que esta disposición a pagar, expresada en precios de mercado, mida de forma precisa el beneficio total. O sea, mide lo que está el consumidor dispuesto a sacrificar, sin embargo, no mide todo el beneficio que representaría ese producto para el consumidor. En el fondo, para el consumidor, ni para la sociedad, ni para los individuos, ni para una población, por ejemplo, pensando en un tema ambiental. Eh, porque muchos individuos están dispuestos a pagar por encima del precio del mercado. Aquí va un tema, un concepto de valor y un concepto de precio. Hay gente que valora de algún producto o servicio mucho más de lo que está en el mercado según ese precio. El beneficio que ellos obtienen es mayor que lo que indica el precio de mercado. En el fondo, por ejemplo, si uno tiene mucho interés por un tipo de producto, eso generalmente no tiene relación con el precio que se establece en el mercado. Si uno quiere comprar, por ejemplo, no sé, el último teléfono inteligente, el iPhone 12, por ejemplo, que está puesto a pagar una cantidad X de dinero, sin embargo en el mercado se ofrece a un precio menor, en el fondo esa persona va a tener una ganancia, va a tener un ahorro, en el fondo ese ahorro es un exceso, una ganancia. Y esto en la economía se obtiene, o sea, se determina o se llama excedente del consumidor. El beneficio mayor, en el fondo, es el beneficio que ellos obtienen más allá del precio de mercado. Y está graficado en la curva, esta es la curva de demanda, ¿cierto? Y este es el precio de equilibrio, precio y cantidad. Lo que está sobre el precio y bajo la curva de demanda es el excedente del consumidor. Ese ahorro que obtiene el consumidor al comprar un producto que es de su interés. Entonces, la disposición a pagar bruta corresponde a ese precio de mercado, que es el área bajo la curva del precio y la cantidad, ¿cierto? Más el excedente del consumidor, que es el área que está sobre el precio hasta llegar a la curva de la disposición a pagar. Eh, y la cantidad total de beneficios entonces obtenido como beneficio, como una medida de beneficio total de un producto o un servicio, es, es el área, la sumatoria del área bajo la curva. Entonces, ¿cómo podemos evaluar una pérdida ambiental? Eh, Podemos preguntar a las personas cuánto estoy dispuesto a pagar por evitar la pérdida o cuánto estoy dispuesto a aceptar como compensación por ella, o sea, cuánto estoy dispuesto a pagar
puedo que le pase una carretera por el lado de su casa, por ejemplo, o cuánto podría aceptar como compensación por un deterioro mental, ¿no? Esta disposición a ser compensado establece cuánto la sociedad o los individuos están dispuestos a renunciar, ¿cierto? Por un, por un aspecto ambiental, por un aire puro, por una buena vista, por la tranquilidad, o por algún beneficio, ¿cierto? O a ser compensado frente a un deterioro ambiental. En el fondo, la disposición a ser compensado refleja la mínima cantidad de dinero que una persona, una población en el fondo, está dispuesto a recibir por renunciar a dicho bien. Por lo tanto, hay dos medidas de beneficio obtenidos de una mejora ambiental y dos medidas de pérdida o daño del ambiente. Por un lado, la disposición a pagar para asegurar un beneficio, ¿cierto? Yo estoy dispuesto a pagar tanto dinero para que no se construya una planta de celulosa, por ejemplo, en la cercanía de mi predio. Por ejemplo, estoy dispuesto a ser compensado ya porque renuncio a tener una bonita vista de mi casa, o sea, poner un edificio de 20 pisos, por ejemplo, al frente de mi casa, o estoy dispuesto a pagar para prevenir una pérdida, o dispuesto a ser compensado para tolerar una pérdida. Básicamente son medidas de la población frente a una mejora o un detrimento ambiental. ¿Algún ejemplo? Les traigo acá servicios como servicios ambientales, todos los servicios ambientales que genera un parque nacional. Un caso de valor de uso y no uso, en este caso de Reserva Nacional Lago Peñuelas. Se estimula la disposición a pagar de los visitantes a esta reserva para proteger algunos servicios ambientales y proporciona esta área de conservación. El lago de Peñuelas está en la provincia de Valparaíso, en la quinta región. Esta área, por ejemplo, está amenazada con actividades minerías, de minería mobiliaria, que puede afectar la provisión de diferentes tipos de servicios ambientales, especialmente protección de algunos especies de flora y fauna. Algunos atributos, servicios, ¿cierto? Considerados y niveles de variación, por ejemplo, algún atributo que tiene esa área protegida es la posibilidad de avistamiento de animales en una visita, aves, reptiles, mamíferos, la disponibilidad de agua potable por 25 años, o sea, como regulador del ciclo del agua, existencia de algunas especies de flora nativa relevante, orquídeas, por ejemplo, existencia de un anfibio endémico, entonces son cosas que se valoran, digamos, se le entrega un valor monetario a esos atributos, a esas características, ¿no? Y después se definió, digamos, la disposición a pagar marginal por la visita a este parque nacional, con los atributos, perdón. Eh, y aquí está el valor en dólares por persona por visita. Este, no sé, lo tengo por acá. Acá está. Este es el documento, el paper, que yo se lo voy a dejar igual. Aquí está cómo se hizo la investigación. Esto es por un experimento de elección, una metodología para evaluar el valor de uso y no uso. Así con análisis estadístico. Así que yo se lo voy a dejar a en ADK. Bueno, como conclusiones de este estudio, los participantes se muestran como consumidores sensitivos a cambio en el precio de la entrada, producto de cambios de los servicios ambientales. O sea, como está dispuesto a pagar más por la entrada dependiendo si los servicios ambientales mejoran, ¿no?
y las personas muestran una preocupación especial por proteger servicios estéticos que proporciona el área, ¿no? La protección de especies nativas endémicas también resulta relevante, ¿no? Un tema interesante cómo se valora de manera positiva, digamos, la mejora de algún servicio o un atributo ambiental para esta zona protegida. ¿Qué les parece? Está súper buena la investigación. Es súper aplicable a lo que es valorización de los recursos naturales. Así es, así es. De hecho, hay varias metodologías para poder valorar ese tipo de beneficios ambientales, que lo vamos a ver en el curso más adelante, si le alcanzamos a ver. ¿No? Yo creo que sí. Sí. ¿Ya alguna consulta, comentario, preguntas? Alcancé a grabar la clase, se me había olvidado, pero la estoy grabando, así que para quien me preguntó la última clase, la verdad es que fue un error mío, así que yo estoy de aquí para adelante, grabo todas las clases. ¿Algún comentario, consulta? La próxima clase son las presentaciones de la tarea número 1, así que vamos a estar toda clase en esas presentaciones. Ojalá, como les dije al principio, sean grupos de 2 a 3 alumnos, individual no es lo adecuado, digamos. La idea es que empiecen a trabajar con sus compañeros o compañeras. Recuerden que son 17 nomás objetivos de desarrollo sostenible, entonces me tienen que indicar la brevedad, el tema y el grupo. Para que no se pueden repetir. ¿Interpretaron? ¿Comentario, consulta? ¿O lo dejamos hasta acá entonces? ¿Les parece? ¿Quién me está escribiendo? Hoy no hay test. Por favor, pregúnteme por la cámara, no hay test. Porque tenían que descansar la semana pasada, así que mejor descansaditos para la próxima semana. Estaremos Profesor, entonces. ¿las notas de los test pasados ya están? ¿Perdón? ¿Las notas de los test pasados ya están? Es una, la otra la voy a introducir mañana, resuelvo la segunda y se la subo de alguna forma. La verdad, no, parece que no están viendo. Voy a ver cómo puedo mostrarle la nota en ADECA. Así que a más tarde mañana estaría la nota lista. ¿Les parece? Profesor. Después, nos vemos la próxima semana. Próxima semana, acuerden solamente las presentaciones. Ya, profesor. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Chau. Chao, profesor, gracias. Adiós.